hermanos, que es una historia en la cual nos vamos a ver identificados muchos de los que estamos en este lugar, y también nos va a bendecir el Señor, porque es un proceso que el Señor marcó en un hombre y marcó la historia. Cuando Dios trata con un hombre o con su pueblo o con ciertos hombres que Dios quiere tratar, marca un antes y un después en cada camino. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 12. Aconteció que Dios llamó a Abraham diciéndole: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación y serás de bendición. Sal de tu tierra y de tu parentela. Sabemos que Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una tierra idólatra, una tierra de pecado, una tierra, hermanos, donde se desobedecía y donde no tenían en cuenta a Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que vivía en Ur de los Caldeos, una tierra idólatra. Dice la palabra que entonces el Señor le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Y me llamaba la atención, hermanos, cómo Dios, antes de tratar, tiene que sacarlo a su territorio. Sal de tu tierra y de tu parentela. Esto conllevaba, hermanos míos, algo con tanto compromiso, que debía de dejar sus costumbres, debía de dejar, hermanos, la compañía de su parentela para entrar en el territorio del Señor. Este territorio del Señor era diferente, porque dice la Biblia, lo llamó y le dijo: a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué significa esto? Que Abraham salió como peregrino al azar, en obediencia, diciendo: Señor, salgo de lo mío esperando lo tuyo. Salgo de lo mío esperando lo bendito, esperando el propósito. Oh, hermanos, salió de su tierra y de su parentela. Ahora, ¿cuánto cuesta salir de nuestro territorio? Salir de nuestra tierra. Dice, hermanos míos, la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, creo, hermanos, que lo dice el apóstol Pedro. Dice la Biblia: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y ahora dice: no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Sabiendo que fuisteis rescatados, un rescate, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué es lo que hemos arrastrado durante tantos años y hemos aprendido desde pequeños? ¿Qué es lo que hemos visto en nuestro territorio? ¿Y qué es lo que hemos arrastrando como costumbre en la tierra, que la tenemos tan arraigada en el alma que es muy difícil quitarla y que Dios trate con ella? Pero el Señor, para tratar, para bendecir, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Hermanos míos, su padre, se dice la historia, que tenía una tienda de ídolos. De tal forma, hermanos, que era idólatra. Pero aún desde pequeño Abraham tenía el llamado. De tal forma que Dios ya lo había llamado con un celo santo. Y se tiene que separar. ¿Cuánto cuesta la separación? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto nos cuesta separarnos de lo que vivimos arraigado durante años? De mis costumbres pasadas, de mis parentescos que me arrastran. Recuerdo a Cristo en una ocasión que subió a celebrar la Pascua, y dice la Biblia, hermanos, que vinieron, y dice la palabra, entonces le dijeron así:
tu madre y tus hermanos están a la puerta, sal a recibirlos. Y dice la Biblia que entonces Cristo soltó esta palabra y dijo: mi madre y mis hermanos, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Estaba diciendo, tenía parentesco Cristo carnal, sí, pero valía más el espiritual. En dos palabras, el Señor vino a la tierra, hermanos, y cuando se le acerca a su familia, hermanos, dice: mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Que estaba diciendo, hermanos, gloria al Señor porque Dios convierta nuestra familia, gloria al Señor porque Dios convierta nuestra casa, gloria al Señor porque Dios convierta a nuestros familiares. Pero les voy a decir algo, hermanos, podemos ver como, hermanos, oposición al que se opone, aunque sea tío, aunque sea hermano, aunque sea padre. ¿Lo ves como oposición? Sí, todo lo que te priva del acercarte a Dios es oposición. Mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Dijo el Señor: nuestros propios enemigos son los de nuestra propia casa. Amén. Gloria a Dios. Bueno, es mal que el Señor está convirtiendo a nuestra familia y nos está facilitando el camino. Sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham, porque el padre de Abraham lo arrastraba a la desobediencia. Amén. Pero Cristo, Dios, lo arrastraba a la obediencia. Gloria a Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y cuando entró en el territorio de Dios, ¿cómo cambiaron las tornas? Amén. ¿Cómo cambian las tornas cuando dejamos nuestro camino y andamos en el terreno del Señor? Te bendeciré y serás de bendición, porque al que Dios bendice es de bendición. Gloria a Dios. Primero dice: te bendeciré, y luego dice: serás. Porque hay un presente, te bendeciré, y hay un futuro, serás. Gloria a Dios. ¿Queremos ser de bendición? Amén. Deja que Dios te bendiga. Amén. Deja que Dios trate contigo. Territorio santo fue el que pisó Abraham. Pero dice la Biblia: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero, hermanos, dice la palabra: y se llevó consigo a Lot. Gloria a Dios. Hoy Dios, hermanos, va a hablar. Te amo, Jesús. ¿Cómo va a hablar el Señor hoy? Gloria a Dios. Se llevó consigo a Lot, pariente suyo. Ah, Abraham, que te ha dicho Dios: sal de tu tierra y de tu parentela, pero aún te llevas a un pariente. Aún te llevas a alguien. Claro, es que Abraham, hermanos, se tuvo que lanzar a la aventura y a la fe y tener que salir solo al encuentro. ¿Cuántos años Dios me ha metido en un desierto? Gloria a Dios. Recuerdo, hermanos, por propósito y voluntad, que el Señor me metía en el desierto y yo caminaba solo y caminaba solo y caminaba solo. No lo entendía hasta que pude entenderlo. Cuando Dios te lleva solo al desierto es para enamorarte, para tratarte, para bendecirte, para formarte, para forjarte, para que cuando salgas al terreno del Señor, Dios trate, hermanos, y seas de bendición. No pudo salir solo, se llevó a su pariente Lot, se llevó a su pariente en la carne. Esto nos va a enseñar algo más adelante. Pero le dice el Señor: hermanos míos, te bendeciré y serás de bendición. Ahora dice la palabra, hermanos, que la mujer de Abraham era estéril. Y un amanecer el Señor despierta a Abraham a medio anochecer y se levanta muy de mañana cuando aún es de noche. Y, hermanos míos, cuando se levanta muy de mañana, Dios le dice a Abraham: contempla las estrellas del cielo. Cuando empieza a contemplarlas, le dice el Señor: ¿puedes contarlas? Y dice la Biblia que entonces Abraham dijo: no puedo contarlas, se me va de la cuenta. Me es imposible hacer números, se me va de la cuenta. Y dice la Biblia que entonces Dios le dice: pues así será tu descendencia.
Hermanos, le estaba diciendo esto a Abraham siendo su mujer estéril. Gloria a Dios. Y Dios te dice, así va a ser tu descendencia. Es decir, era algo imposible a los ojos de Abraham. Amén. Era algo imposible porque su mujer no podía tener prole, no podía tener hijo, no podía tener descendencia. Pero lo que Dios promete, aún lo imposible lo cumple. Así será tu descendencia. Recibe esa promesa y se la lleva consigo al camino, caminando, hermanos, en la comunión con el Señor, en el territorio del Señor. Pero, hermanos míos, dice la Biblia que Dios a Abraham lo llamó con 75 años. Y hasta que se cumplió la promesa tuvieron que pasar muchos años. Él había recibido la promesa de que iba a tener hijo, de que iba a tener descendencia, tanto como las estrellas de los cielos que no se pueden contar. Pero pasa un año y la promesa no viene. Pasan 2 años, la promesa no viene. Pasan 3 años, la promesa no viene. Pasan 5 años, la promesa no viene. Pasan 10 años, la promesa no viene. Abraham esperando. He recibido una promesa de Dios. Voy a tener una descendencia tan grande como las estrellas de los cielos que no se pueden contar. Abraham abrazando esa promesa. Pero ahora, hermanos míos, hay algo que acontece. Hermanos, se estremece tanto Abraham de esperar. Está tan impaciente Abraham de esperar a la promesa, que de repente, hermanos, nace algo. Oh, qué astuto es el enemigo y qué pronto se levanta para poder adelantarnos algo que Dios no nos llamó ni nos dijo. Y dice la Biblia, entonces había una sierva llamada Agar en casa. Hermanos míos, esta sierva se llamaba Agar. Recordad que Sara era estéril. Gloria a Dios. Y Agar estaba en la casa sirviendo. Y dice la Biblia que entonces Sara dijo, llégate a mi sierva Agar, para tener prole, para tener fruto. Hermanos, antes de poder interpretar todo esto, porque hay muchas cosas que aún tienen que venir, los detalles que aún tienen que venir, y lo que Dios me decía. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en el libro de los Gálatas, hace una alegoría entre Agar y Sara. Y Agar dice, los hijos de Agar nacieron bajo esclavitud. Y los hijos de Sara son hijos de promesa. Son hijos de libertad. Hijos de un nuevo pacto. Hijos de la gracia. Agar interpretaba, hermanos míos, el nuevo pacto, el antiguo pacto, hijos de esclavitud. Y Sara interpretaba hijos de promesa. Pero el Señor, hermanos, para aplicar todo esto, tengo que primero explicarlo antes de entrar. Y me decía el Señor que Sara interpretaba el fruto y Agar, la sierva que servía en la casa, interpretaba la carne. Gloria a Dios. Y Abraham, esperando la promesa, se levanta Agar para estar dispuesta a dar fruto delante de su señora. Y le dice Sara, llégate a mi sierva Agar. Y me decía el Señor, qué astuto es el enemigo, que cuando recibimos promesa de bendición, siempre se levanta la carne para oposición. Cuando recibimos promesa de fruto y prole del Señor, se levanta la carne para hacer oposición. Agar interpretaba la carne. ¡Qué pronto se allegó Agar! ¿Saben qué me dijo el Señor? ¿Quién son los descendientes de Agar? Los ismaelitas, los árabes. Los árabes tienen conflicto con los judíos desde un montón, que digo yo, siglos. Hermanos, y me dijo el Señor esta frase: por la desobediencia de Abraham ha habido conflictos durante tantos años que siguen en guerra y en combate. Y Dios me decía esta frase: cuando Dios te da una promesa, se levanta la carne. Basta que quieras orar para que la carne se levante. Basta que quieras leer para que la carne se levante. Basta que quiera Dios tratar con tu vida, meterte en el territorio santo de Dios
Dios para que Agar se levante, que pronto se dispuso Agar, y ahí va la digo, dice la Biblia, entonces Agar miraba con menosprecio a su señora, es decir, ahora Agar la miras con menosprecio, primero sirves, estás en la mesa, sirves a tu señora, y cuando te llegas a tu siervo, cuando te llegas a Abraham, ahora miras con menosprecio a tu señora Sara, a la que estaba sometida. Oh hermanos, ahí va la palabra, menos precio, miraba con menos precio, estaba rebajando. He aquí, la carne mira con menosprecios a la santidad, la carne mira con menosprecio a la consagración, la carne mira con menosprecio a que te consagres, menos precio, quieres rebajarle el precio, pero voy a decir una palabra, las promesas de Dios se cumplen, aunque la carne se quiera levantar. Menosprecio. ¿Cómo menosprecia la carne cuando quieres consagrarte? Miraba con menosprecio a su señora. Le había llegado el orgullo al corazón. Se quiso adueñar de lo que no era suyo. Gloria a Dios. Ahora es mío, Abraham. Por un día de deleite te quieres adueñar. Por un día de deleite la carne se quiere adueñar de tu persona. Un día de deleite no determina una carrera. Has tropezado, has caído, que no se adueña el deleite. Que no se adueña el deleite, eres propiedad de Cristo. Y aunque un día quizás es verdad, he tropezado, he caído, pero un día de deleite no se adueña de Abraham. Abraham sigue siendo esposo de Sara. La iglesia sigue siendo esposa de Cristo. Agar, ¿por qué miras con menosprecio a tu señora? Ahora la miras con menosprecio. Menosprecio. Salió Ismael, que venían de los árabes, los ismaelitas, y le dice Dios, fíjense hermanos, cuando se trae consigo a Lot, dice la Biblia, entonces como creció los siervos de Lot, el ganado de Lot y todo lo que tenía Lot, hubo disputa entre los siervos de Lot y los siervos de Abraham. Y dijo Abraham, como somos parientes, tú vete a un territorio y yo me voy a otro territorio. En dos palabras, lo que salió Abraham acompañando a Lot, hermanos, representando su parentela, ahora Dios lo vuelve a separar y a dividir. Ahora Dios lo vuelve, hermanos, a separar y a dividir. A separar y a dividir. Lo digo, a separar y a dividir. Dice, hermanos míos, el Nuevo Testamento, porque el fundamento de Dios es firme y tiene un sello puesto por Dios. El fundamento de Dios es firme y tiene este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos y sepárese, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, hermanos míos, y sirvió para lumbrera y dar luz en el día, y dice la Biblia, y la noche, la lumbrera de la noche, la luna, para dar también, hermanos, luz en la noche, ya dice la Biblia, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hay un separamiento. Es imposible que nos llamemos cristianos y que no haya una separación. Dios separa con violencia. Separa con violencia, sí. Arrebata de las garras, hermanos, del pecado y nos lleva a la santidad, a la santidad, a la santidad, a la santidad. A la santidad. Desarraiga violentamente. Y lo vuelvo a repetir porque lo he dicho muchas veces. Hasta que no te conviertas, Dios te va a amargar. Amén. Te va a perseguir. ¿Dónde te vas a meter? ¿Dónde vas a huir? ¿Dónde te meterás? Dice el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ya la dice, hermanos míos, la palabra del Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo entero sea salvo por él.
Pero aconteció algo, hermanos, y dice la Biblia, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación, Juan? Explícamelo. ¿Cuál es la doctrina de la condenación? La condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cómo? La condenación es que Cristo vino al mundo. Y Cristo viniendo al mundo, los hombres no tienen excusa. La luz vino al mundo y condenó. Que no solo vino a salvar, que también vino a enjuiciar. Gloria a Dios. La misma palabra que salva es la misma palabra que enjuicia. Aleluya. La misma palabra que me salva es la misma que me enjuicia. La luz vino al mundo y condenó al mundo. ¿Saben por qué, hermanos? Lo dice la Biblia. ¿Por qué huyen de la luz? Cuñado Chollo, ¿por qué huyen? Dice, para que sus obras no sean reprendidas. Porque la luz saca a la luz. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. La luz saca la luz. Es que la luz da temor, da miedo. Por eso se esconden los necios. La luz vino al mundo y esta fue la condenación. ¿Qué te ha pasado, Abraham? Te has traído a tu pariente Lot y te has llegado a la carne. Interpretaba Agar la carne, hermanos míos. Y cuánto me hablaba Dios. Con promesa de Dios se llegó a la carne. Tardó tantos años en cumplirse la promesa que fue impaciente. Y se allegó a lo que no le era lícito. Agar, miras con menosprecio a tu señora. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que entonces Dios, dándole esa promesa de gloria a Abraham, hay algo, hermanos míos, que ahora entro en el mensaje. Esto ha sido el contexto. Llama a Dios con este propósito a Abraham. ¿Y cuánto lo tiene que tratar? Tuvieron que pasar 25 años para que se cumpliese la promesa. Pero el hijo de la promesa nace. Dice la Biblia que al atardecer se acercaron dos varones con vestiduras blancas y estaba Abraham, y dice la Biblia, le prepararon de comer a estos varones. Y hay una conversación entre ellos. Sara estaba en la tienda y se acercan los varones y le dice, al tiempo de la vida, Abraham, tendrás a un hijo, al hijo de la promesa. Y dice la Biblia que Sara escuchaba desde la tienda y dice, y se echó a reír. ¿Será que a mi edad avanzada tendré deleite? A esta edad ya de 100 años, ¿dónde voy a ir yo? Y hermanos, y se echa a reír Sara. Y dice los varones, ¿por qué se ha reído tu mujer? Le dice Abraham. Y escuchándolo Sara dice, tuvo temor, tuvo miedo, porque le escuchó, porque hermanos sabía el varón que había venido y estaba hablando con Abraham, que ya se lo había dicho. Y dice, entonces tendrás un hijo en el tiempo de la vida. Y dice, llamarás su nombre Isaac, que significa risa. Por la risa de Sara significa risa su hijo Isaac. Este va a nacer bajo la promesa. Pero ahora, hermanos míos, cuando este estetado Isaac, que empieza a crecer en la casa, como miraba a Agar con menosprecio, dice la Biblia, Ismael se reía de Isaac, menospreciaba al hijo de la promesa. Claro, es que la carne y el espíritu no son compatibles. Es que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y ahora lo que más le dolía a Abraham, que era su hijo de sus entrañas, hermanos, le dice Dios, despide a Agar y a Ismael. Amén, a Dios. Despídelos. Pero Señor, que es mi hijo, ¿cómo voy a despedir a algo, Señor, que es mi hijo, que es mío? Despídelo, porque mira con menosprecio al fruto. Amén, gloria a Dios. Y tuvo de nuevo que despegarse Abraham de lo que quería. Y lo llevó al desierto Dios. Agar e Ismael fueron despedidos por Abraham, su padre, de su casa. No sé por qué me viene esto. Escuché un testimonio
que durante muchos años una casa había estado en el pecado, de tal forma profundizando en el pecado, hermanos, que era todo lo peor que podamos pensar era ese hogar. Pero ¿qué aconteció? Que el padre se convirtió de familia. Y el padre de familia, en un día muy señalado, festivo, llamado Navidad, dice que su hijo vino. ¿Y sabes qué hizo este padre? Lo cogió y lo tiró a la calle. Aquí no vengas con la inmundicia. Durante tantos años habían sentado en la casa a comer, pero como el padre se había convertido, quiso traer alimento de un lugar que no era lícito. ¿Y sabes qué le hizo este padre? Lo tiró, era invierno. Y dice, contaba este testimonio: me quedé en la calle helado de frío llorando. Me ha tirado mi padre de mi casa, me ha tirado mi padre de mi casa. Pasaron más de 10 años sin hablar con su padre. Pero su padre, aunque amaba a su hijo, tuvo que tirar la inmundicia. Y tuvo que sufrir con dolor de padre y lo tiró de casa. Porque traes aquí cosas inmundas. Hermanos, tirar a un hijo de casa, imagínense. Pero es que este tenía tanto celo de Dios. Su padre se había encontrado con la verdad y la santidad. Y era más grande la verdad que brillaba en su corazón que su propio hijo. Y lo cogió, hermanos, y lo tiró a la calle en puro invierno. 10 años sin hablarle. Hasta que, hermanos, pasando el tiempo, un día este hijo se convirtió. Y cuando se convierta, Dios va a la casa llorando y tocando la puerta de la casa de su padre. Le dice: y padre, ahora entiendo que me hayas tirado de casa. Me he tirado 10 años que no te he hablado porque no entendía. Pero es que ahora, como hay un Padre Santo dentro de mí, entiendo que lo que tú sentías era diferente. Entiendo que lo que tú sentías era diferente. Y cuando se acerca a la casa, se abrazaron, se reconciliaron. Y hubo, hermanos míos, un gran banquete. Y no necesitó ser festividad, ni necesitó, hermanos míos, que sea un día señalado o especial. Ese día hicieron banquete en su casa y comieron porque se reconciliaron padre e hijo. 10 años sin hablar, hasta que Dios lo trató y pudo entender que la inmundicia no podía entrar en casa. Hermanos, ¿qué sentiría este hijo? Pues al reconciliarse con Dios, se reconcilió la santidad. Despide a tu hijo Ismael, llévalo al desierto, y se va al desierto. Pero ahora viene lo más grande. Cuando nace Isaac, el hijo de la promesa, dice la Biblia en el capítulo 22, y ahora entramos. Esto ha sido el contexto, hermanos. Quizás sea largo y el mensaje, pero hoy me vais a aguantar en el nombre del Señor. Dice en el capítulo 22: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo: Abraham, y le respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, a tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Amén. Vamos a ver, he esperado 25 años para tener a un hijo y ahora me lo pides en sacrificio. Me has hecho salir de mi tierra y de mi parentela. He tenido que tirar a Lot, que representaba mi parentela. He tenido que tirar a Ismael y Agar al desierto, siendo mi hijo también. Y ahora, cuando tengo el hijo de la promesa, que tú me has dicho que voy a tener descendencia como las estrellas de los cielos, siendo mi mujer estéril y habiendo hecho un milagro en ella, después de esperar tantos años, ahora dices: sacrifícame a tu hijo al cual amas. Pero qué tratos son estos, Señor. O sea, que me das algo que lo espero durante 25 años y luego me lo quieres quitar. Luego
luego me lo quieres arrebatar de las manos. ¿Cómo puede ser esto? Pues dice la Biblia, hermanos, sacrifícame a tu hijo en holocausto al cual amas. Gloria a Dios. Wow. Sacrifícame a tu hijo al cual amas. Ya iba, ahora empieza la palabra. Le dice, sacrifícamelo. Y dice, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó 2 siervos consigo. Tomó la leña, el cuchillo, a su hijo Isaac y empezó a caminar a tierra de Moriah, al monte de Dios. Enalbardó su asno. Ah, Abraham, ahora has entendido. El asno es símbolo de humildad. Cuando saliste de tu tierra y de tu parentela, saliste con el orgullo de llevarte a Lot. Cuando yo te prometí tener a un hijo, no tuviste paciencia y el orgullo te hizo llegarte a Agar, a la carne. Cuando estabas en tu casa y se rebeló Agar y Ismael, tuviste que echarlo al desierto para humillarte. Pero ahora que te pido el fruto, has entendido el propósito. Enalbardó su asno, símbolo de la humildad. Y me dijo el Señor, solo el que se reviste de la humildad es el que es apto para el sacrificio. Solo el que se reviste de la humildad puede sacrificar. Ahora sí, tomas la humildad para salir a sacrificar. ¿Cuánto lo tuvo que tratar Dios para ser humilde? Para quitarle el orgullo. Enalbardó su asno. Y dice, y llevó consigo a 2 criados suyos. Tomó a su hijo, la leña y el cuchillo en la mano. Y dice, y salió caminando hacia el monte de Dios. Todos los que sacrifican suben al monte. Todos los que van a sacrificar suben al monte. Y dice la Biblia, y vio el lugar de lejos. Viva Dios, que aún viendo el lugar de lejos no se detuvo. Gloria a Dios. Porque hay quien ve lejos cambiar. Hay quien ve lejos luchar contra su carne. Hay quien ve lejos sacrificar ciertas cosas que amas. Es muy lejos, me queda muy grande para mí. Pero dice la Biblia, Abraham vio el lugar de lejos. Y dice la Biblia, y caminó hacia el lugar de Dios. ¿Ves el lugar y tu propósito de lejos? No dejes de caminar, porque caminando alcanzarás el propósito de Dios. Vio el lugar de lejos. Pero cuando está acercándose, hermanos míos, antes de subir, ahora aquí viene lo más grande del mensaje. Antes de subir, hermanos míos, al sacrificio, hubo algo poderoso. Dice la Biblia que entonces Abraham le dijo a sus criados, esperad vosotros aquí, y yo y el niño subiremos, adoraremos y descenderemos. Yo y el niño subiremos, adoraremos y descenderemos. Gloria a Dios. ¿No estaba en la mente de Abraham sacrificar? ¿No estaba en la mente de Abraham sacrificar a su hijo en holocausto? ¿Por qué dice subiremos, adoraremos y descenderemos? Primero, porque no iba Abraham y Isaac solos. Gloria a Dios. Iba Abraham, iba Isaac y iba Dios. Porque el que suba al sacrificio, Dios va con ellos. El que suba al sacrificio, Dios va con ellos. Adoraremos y descenderemos. Si Isaac se hubiera quedado en el sacrificio, Dios hubiera descendido con Abraham. Amén. Buenos mal que los que sacrifican van acompañados. Gloria a Dios. Buenos mal que los que sacrifican a Dios van acompañados por la compañía del Padre. Subiremos. Claro, es que el Evangelio es subir, no es descender.
Si no te cuesta, si no estás subiendo, es que no es evangelio. Gloria a Dios. Pero bueno es mal que a los que nos cuesta subir diremos, subiremos, adoraremos. Adoraremos, es que el sacrificio es adoración. Nos han dicho que el sacrificio es tener una buena voz. No, el sacrificio es obediencia. El sacrificio es alabanza. El sacrificio es adorarle y bendecir a aquel que vive para siempre. Se dispuso a sacrificar al que más amaba. Y el Señor, hermanos, no nos va a pedir, ha pasado la época de que nos va a pedir lo malo. Va a empezar a pedirte lo bueno. Va a empezar a pedirte lo que más amas. Gloria a Dios. Va a empezar a pedirte lo que más te duele. Entrégame lo que amas. Solo así es adoración. Solo así es sacrificio, niño. Si no es lo que más amas, no es sacrificio. Si no es lo que más amas, no es adoración. No es adoración. Entrégame al cual amas, a tu hijo Isaac. Lo había tenido en su vejez. Era una promesa del Altísimo, que iba a tener descendencia como las estrellas del cielo. Pero él se dispone, hermanos, cuenta la historia. Y se dice que Isaac era un niño. En ninguna manera. Isaac cuenta la historia y dicen los eruditos que tenía 33 años, la edad de Cristo. De tal forma que iba con su padre Isaac, con su padre Abraham, y tenía el cuchillo, la leña y subía en el sacrificio. Y le hace una pregunta. Dice la Biblia que entonces Isaac le dice a su padre Abraham: Padre, he aquí el cuchillo, he aquí la leña, pero ¿dónde está el cordero? Gloria a Dios. Esto fue un puñal, un cuchillo clavado en el corazón de Abraham. ¿Os imagináis? Hermanos, 3 días de camino, tú tienes en la conciencia que vas a sacrificar a tu hijo. Y ahora tu hijo te dice: he aquí el cuchillo, he aquí la leña, pero ¿dónde está el cordero? Le estaba diciendo que el cordero no estaba. Y Abraham sabía que el sacrificio era su hijo Isaac. ¿Os imagináis en qué estado estaría Abraham? Subiendo al sacrificio. Gloria a Dios. Isaac le pregunta: la leña y el cuchillo está, pero ¿y el cordero? Y le responde a Abraham una palabra, hermanos, que ha quedado en los conflictos de la historia. Le dice: Jehová Dios proveerá. Amén. Jehová Dios proveerá. Amén. En medio de nuestro sacrificio, Jehová Dios proveerá. Amén. Subían y le dicen: Jehová Dios proveerá. Vaya que se había provisto, hermanos. Cuando va a ese lugar, dice la Biblia, entonces Abraham ata las manos y los pies de su hijo Isaac, lo pone en el altar. Hermanos míos, y cuando lo tiene en ese lugar, ¿qué virtud tenía Isaac para con su padre? ¿Cuánto obedecía Isaac a su padre? Que aún sabiendo que iba a ser sacrificado, no abrió su boca. Qué pronto abro la boca yo cuando Dios me pide algo para sacrificar. Pero cuánta virtud tuvo Isaac, que aún su padre, atándolo para sacrificarlo, guarda silencio por amor de su padre. Gloria a Dios. Solo los que aman a Dios guardarán silencio cuando demande de nosotros sacrificio. Isaac, no hablaste porque amaste a tu padre. Lo ata. Y dice la Biblia, ahora viene lo más grande. Tomó el cuchillo en su mano para degollar a su hijo Isaac. Tomó el cuchillo en su mano para degollar a su hijo Isaac. Hermanos míos, y dice la Biblia, entonces una voz del cielo le dijo: Abraham, Abraham, detente, porque ahora veo que temes a Dios. Amén.
y que no has rehusado a tu hijo al cual amas. Amén. Detente, Abraham. Y me dijo Dios esta palabra: Gloria a Dios. Padre, ¿por qué detienes a Abraham? Porque es un dolor que solo yo puedo sufrir. Gloria a Dios. Claro que sí. Gloria a tu nombre. Ya estaba viendo Dios el sacrificio de su hijo en la cruz. Amén. Es un dolor que solo un padre puede sufrir, y no voy a permitir que Abraham lo sufra. Voy a esperar y voy a detenerlo, porque es un dolor que solo Dios puede sufrir. Gloria a Dios. Detente, Abraham. Paralizó la mano de Abraham. Pero dice la Biblia, entonces Abraham, alzando la mirada, vio a sus espaldas a un carnero. Gloria a Dios. No entiendo esto. Vuelvo a repetirlo, que ahora estamos entrando en la palabra. Entonces Abraham vio a sus espaldas un carnero. Amén. ¿Cómo a sus espaldas? ¿Es que tenía ojos en la nuca? No, hermanos, vio a sus espaldas a un carnero. Lo normal es que cuando alces la mirada mires de frente, pero Abraham vio detrás. Gloria a Dios. Y me dijo el Señor: el que sube a sacrificar, los frutos le persiguen. Amén. Gloria a Dios. El que sube a sacrificar, los frutos le persiguen. ¿Dónde estaba el carnero? Había venido detrás todo el camino, detrás de ellos. Solo que Dios, cuando subió al monte Abraham, le abrió los ojos para que pudiera verlos. Oh, hermanos, hay frutos que no ves porque aún no has subido a sacrificar. Hay frutos que no ves porque aún no has subido al monte a sacrificar. ¿Qué viene detrás tuyo? Solo demanda Dios sacrificio para que puedas contemplar lo que hay detrás. ¿Qué hay detrás? Un carnero preparado por Dios. Pero solo Abraham, cuando estuvo en el sacrificio, le fueron abiertos los ojos y vio a Abraham a sus espaldas. Es que caminó detrás de él, hermanos, si no lo vio. Todo el camino, toda la trayectoria estuvo detrás de Abraham. Pero cuando Dios le abrió los ojos, entonces pudo ver el fruto que perseguía al que iba a sacrificar. No veo fruto en mi casa, no ha subido a sacrificar. Gloria a Dios. No veo fruto en mi familia, no ha subido a sacrificar. No veo fruto en mi matrimonio, no ha subido a sacrificar. Porque los frutos persiguen a los que sacrifican. Vi a sus espaldas un carnero. Ya había provisto de un carnero. Pero, hermanos míos, me rompía el corazón cuando pude contemplar lo siguiente, y voy terminando. Cuando Abraham alza la mano o el brazo para degollar a su hijo, me dijo el Señor, entonces el Dios de Israel, ¿sabes qué hizo? Detuvo la mano de Abraham quitándole el cuchillo. Le quitó el cuchillo a Abraham y esperó 2000 años. Amén. Gloria a Dios. El cuchillo le quitó de las manos a Abraham y esperó a 2000 años a otro hijo bendito que se llamaba Jesús. Amén. Que dice la Biblia, hermanos, desde el antiguo pacto, que todos, hermanos, los sacerdotes tenían que sacrificar a un cordero sin mancha. Y Dios me habló, hermanos míos, y me decía, ese cuchillo que iba para Isaac fue clavado en el costado de Cristo por la justicia del Padre, es decir, lo guardó 2000 años después. Por eso el Señor me hizo entender que el dolor que iba a sufrir Abraham no lo podía sufrir sino solo Dios, es decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, hermanos, los pecados de toda la humanidad fue clavado en el costado de Cristo. Gloria a Dios. El cuchillo de la justicia de Dios tenía que ser para usted y para mí. Tendría que ser para Isaac.
hijo de los hombres, de la descendencia de los hombres. Pero es que el Señor vino, hermanos míos, por una descendencia diferente, por medio de la descendencia del Espíritu, del Dios Padre que nació en su corazón. Y cuando está en la cruz, hay una lanza que le clavan a Cristo. Guardó el cuchillo de su justicia, se lo quitó de las manos y lo guardó 2000 años después. Cuando está Cristo en la tierra, voy terminando, hermanos, voy terminando. Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vio apto para el sacrificio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vio apto para el sacrificio. ¿Se podía ver a un hombre apto para el sacrificio? Es que Juan lo vio como cordero. Tuvo la virtud de verlo como cordero. Este es apto. Hermanos míos, Cristo era apto para el sacrificio y Juan Bautista pudo anunciarlo en medio de la congregación. ¿Cuál es el fin del mensaje? ¿Cuál es el fin del mensaje? Es tiempo de andar en el territorio de Dios. Es tiempo de quitar lo que Dios nos está demandando durante años. El Señor, cuando estuvo en la tierra, dijo una frase: quien quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, muera cada día en ella y me siga. El sacrificio de ayer no sirve para hoy. Es un diario. Es un diario. Un diario. El sacrificio. Aleluya. Un diario. Yo quisiera, hermanos, que si ha llegado la palabra a alguien, que haga un stop en su vida. Haz un stop. ¿Qué está demandando Dios de ti? No me digas que tienes tiempo para el bar y no para orar. No me digas que tienes tiempo para tu trabajo y no para arrodillarte. No te creo. No me digas que tienes tiempo para estar en tu casa con tu familia, en tu trabajo y no para orar. Mentira, no me lo creo. No me digas que eres cristiano y te sientas a jugar la partida con inconversos. No me lo creo. No me digas que eres cristiano, hermanos, que vienes al culto y resulta que tienes muy lejos a Dios. No me lo creo. Te estás engañando a ti mismo. Hasta que no aborrezcas el pecado, no has nacido de nuevo. Si Dios no te destruye, no hizo nada en ti. Dios acaba contigo, acaba conmigo para ser de Él. ¿Cuántos son los que se salvan? ¿Cuántos, Señor? Y dice la Biblia: pocos son los que entran por la puerta estrecha. De los llamados, lo digo, en la iglesia no todos son salvos. Me da igual. ¿Qué dices? No todos son salvos. Hay que abandonar la iniquidad. Basta ya de pasar el hombro por encima. O sacrificas y te conviertes o vete al mundo a pecar. No entretengas con cizaña. Si vienes con tibieza, mejor vente al mundo y disfruta del mundo. Es mejor venir aquí sacrificando y diciendo: Señor, quiero perder mi vida por ti.
y no convertirme en un tibio de turno. Judas se sentó en la mesa con Cristo. ¿Qué os pensáis? Que los Judas no están en las iglesias. Lo que más abunda. Gloria a Dios. ¿Saben por qué, hermana Lucía? Que estás haciendo así. Y me agrada porque siempre come la palabra. Porque a Judas no se le quitó el apetito. Estaba con Cristo cuñado en la mesa y no se le quita el apetito de comer con Cristo. Gente en las iglesias que viene, siente a Dios, siente la presencia y no se le quita el apetito de pecar. ¿Qué tiene que hacer Dios con nosotros? ¿Hasta cuándo Dios te va a tener que demandar? Sacrifica. Lo digo así como Judas fue tirado, hermanos, de la mesa, el traidor. También van a ser desechados los que no pertenezcan al redil del Señor. A todos los traidores. A todos los traidores. Tómate en serio este mensaje. Tómatelo en serio. Tómatelo en serio. Es tiempo de sacrificar. Que te duela. Si pecas y no te duele, algo va mal. Porque el pecado ciega la conciencia. No es malo, no es malo, no es malo. Estás en la carne. Gloria a Dios. Por eso no es malo. Pero arrodíllate. Busca la gloria. Aleluya. Arrodíllate. Busca la Biblia. Santifícate. Ya verás como ahora sí. Lo que es malo, malo y lo que es bueno, bueno. Sacrifícate para el Señor. Si los justos con dificultad se salvan, ¿dónde queda el tibio? Si los justos, cuñado, que nos santificamos y queremos buscar santidad, se salvan con dificultad, ¿dónde queda el impío?